Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, amados, estamos ya de vuelta. Como usted puede mirar en la presentación, lo que vamos a estar haciendo en esta noche es hacer una introducción muy breve a la segunda carta del apóstol Pedro para ir de lleno al estudio del primer capítulo. Nos restan, amados hermanos, 4 clases en este estudio que estamos llevando. 4 clases, 3 de ellas van a ser de la segunda carta de Pedro, perdón, y la última clase vamos a estudiar eh, Judas. El tiempo es corto, el tiempo es nuestro enemigo, así que vamos sin más demora a esta introducción de la segunda carta del apóstol Pedro. Como usted puede ver en la presentación, hermanos, vamos a estar recordando que tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pedro pertenecen a esta sección del Nuevo Testamento que nosotros conocemos como epístolas generales. Epístolas generales porque son cartas que no fueron enviadas a una congregación específica o a una persona específica, sino que fueron enviadas a cristianos de una manera muy general. Parte de esta sección son 7 libros básicamente en el Nuevo Testamento que cubren Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan y, como ya mencionamos, también Judas. Típicamente, entonces, fueron dirigidas estas cartas a una audiencia general, nombrados por sus autores, y los temas de estas cartas generalmente iban enfocados a estos temas que les estamos poniendo en la presentación. Cartas que lidiaban con las dificultades de los cristianos, también hablaban acerca de cómo desarrollar una fe personal y vivir diariamente para el Señor. Eso es prácticamente lo que vamos a ver en esta segunda carta del apóstol Pedro. También en esta introducción, recordar, aunque parezca, este, ¿cómo decirlo? Obvio, ¿no? En la segunda carta del apóstol Pedro, su autor es Pedro, el apóstol, quien escribe aproximadamente esta segunda carta poco tiempo después de su primera carta, aproximadamente en el año 64-68 después de Cristo. Según lo que él mismo nos expresa en su primera carta, en el capítulo 5, verso 13, él se encontraba en la región de Babilonia y de ahí es donde escribe probablemente, ambas cartas. Los recipientes o a quienes son dirigidas estas dos cartas, pues a cristianos, como él mismo dice, esparcidos o dispersos por Asia Menor, cristianos que estaban siendo perseguidos por el emperador, por el imperio y que por esa razón tuvieron que salir de la región de Jerusalén y esparcirse por todo Asia Menor. Los mismos, estos destinatarios de la segunda carta son los mismos destinatarios de su primera carta. Por favor, véase el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta. Muy bien, continuando con esta introducción, hermanos, que tenemos que ir un poco rápido porque la lección de hoy es extensa, vamos a ver que, curiosamente, la segunda carta del apóstol Pedro encuentra ciertas similitudes con algunas otras cartas, pero en primer lugar, comparando la primera carta con la segunda carta, esto ya lo mencionamos en el estudio de la primera carta, pero vamos a volver a mencionarlo. La primera carta del apóstol Pedro habla acerca de las persecuciones externas que estaban viviendo estos hermanos o que estaba viviendo la iglesia. Cuando decimos externa, se refiere a esa persecución de aquellos que estaban fuera de la iglesia, en este caso los incrédulos, en este caso los romanos, el imperio, el emperador y demás. Pero cuando estudiamos la segunda carta, esta que hoy vamos a dar inicio, vamos a ver que Pedro habla acerca de la persecución ya no externa, sino aquella persecución interna, una persecución que se estaba dando o se iba a dar
de aquellos mismos que estaban dentro de la iglesia, y específicamente Pedro los va a llamar o se va a referir a ellos como falsos maestros que estaban dentro de la iglesia y que estaban atacando y persiguiendo a la iglesia. Como ya lo mencioné, en la segunda carta de Pedro va a encontrar mucha similitud con algunas frases o versículos que encontramos en la carta de Judas. Son bastante similares. Judas se cree que probablemente escribió después de Pedro y escribió para mostrar la exactitud de las predicciones de Pedro. Por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro dice que habrá, como hablando de futuro, que iba a haber falsos maestros en la congregación, en la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros leemos Judas 4, Judas ya no habla en futuro, sino que dice, estos hombres se han infiltrado encubiertamente. Entonces, Pedro habla de futuro, Judas habla de presente. Ya los falsos maestros, dice Judas, se han infiltrado, están en la iglesia. La referencia de Judas a las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles con respecto a los burladores en el último tiempo parece ser palabra por palabra las advertencias de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 3. Por supuesto, nosotros hoy entendemos, hermanos, que tal similitud se debe a que el autor de ambas cartas es el Espíritu Santo. Dios inspiró a estos dos hombres para que escribieran estas palabras. Inspirados por el Espíritu Santo, ellos escriben y advierten a la iglesia. Así que no debe sorprendernos que haya tal similitud. Encontramos también similitud de las palabras de Pedro en su segunda carta con la segunda carta de Timoteo. Curiosamente, ambas cartas, la segunda carta de Pedro y la segunda carta de Timoteo, fueron escritas o fueron las dos últimas cartas de estos dos autores. Pablo, quien escribe a Timoteo, su última carta, su último escrito fue segunda de Timoteo. Pedro, al parecer por lo que él nos escribe, su última carta, que ya él estaba pronto a morir, fue esta segunda carta de Pedro. Entonces encontramos esa similitud. Ambos, tanto segunda de Timoteo como segunda de Pedro, enfatizan el origen divino de la Escritura. Segunda de Pedro 1:21 lo dice tanto como segunda de Timoteo 3:16. Ambos enfatizan la suficiencia de las Escrituras. Ambos nos dicen, tanto segunda de Timoteo como segunda de Pedro, nos dicen que las Escrituras, la palabra de Dios, es suficiente para nosotros conducirnos en esta tierra. Ambos advierten sobre el peligro de los falsos maestros y su enseñanza. Ahí usted tiene las referencias, los textos bíblicos en la presentación en esta noche, que por cuestiones de tiempo no podemos ir y estudiarlos en detalle, pero esta presentación le queda a usted en este video para que usted pueda hacer la corroboración, pueda comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. Siguiendo con esta introducción, la cita de los escritos de Pablo como escritura. Quiero que leamos un momento acá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo, vamos a leer verso 16. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice, casi en todas sus epístolas. Es Pedro hablando en esta ocasión de Pablo, si usted ve en el verso 15. Pedro está hablando de Pablo y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Para qué leemos esto? Basados en este versículo 16, hermanos, Pedro se refiere a las epístolas de Pablo, es decir, Pedro tenía conocimiento de las otras epístolas o cartas de Pablo, probablemente las había leído, pues él mismo dice, hay algunas cosas que Pablo ha escrito
que son difíciles de entender, pero el punto es que las compara con el resto de las escrituras. ¿Cuál es el punto que queremos enfocar aquí? Para Pedro, tanto sus escritos como los escritos de Pablo o las epístolas de Pablo eran escritura, es decir, palabra inspirada de Dios. El canon del Nuevo Testamento, debemos recordar, apenas se estaba formando y Pedro ya reconocía estos escritos de Pablo como una escritura inspirada. La ocasión de la escritura, ¿por qué escribe Pedro su segunda carta? Usted puede ver en la presentación el peligro creciente de la falsa doctrina o la falsa enseñanza en la iglesia. Amados hermanos, esto es algo que necesitamos leer hoy en día porque hace ya más de 2000 años Pedro advierte acerca del peligro que se iba a dar en la iglesia, que se iba a desarrollar, perdón, la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Hoy en día más que nunca debemos prestar atención a esta advertencia, pues hoy en día de igual manera hay muchos falsos maestros enseñando en muchas denominaciones. Pedro les habla acerca de algunas de esas doctrinas, dice que negarían la deidad de Jesús, abandonarían toda dignidad moral en el nombre de la religión, hablarían mal de los que estaban en autoridad, renunciarían estos falsos maestros a la enseñanza apostólica sobre la segunda venida del Señor y también, según dice Pedro, torcerían las escrituras para su propio uso. Palabras claves en esta segunda carta de Pedro: saber o el conocimiento. Imagínate en solo 3 capítulos que hemos o podemos ver en su segunda carta 16 veces, por lo menos Pedro menciona la palabra conocimiento, al menos 4 veces la palabra recordar y 3 veces la palabra diligencia. ¿Por qué son importantes estas palabras? Pues por su advertencia. Vamos a ver en el estudio de segunda de Pedro la importancia del conocimiento, que es lo importante que es que nosotros los cristianos crezcamos, pero crezcamos en conocimiento. Si usted está ahí en segunda de Pedro, de nuevo, en el capítulo 3, versículo 18, dice Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea la advertencia, vea la exhortación de Pedro. Necesitamos crecer en gracia, pero también dice crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo es crecer y conocer su doctrina. ¿Para qué es importante conocer la doctrina del Señor? Porque hay falsos maestros. Los hubo en el primer siglo y los hay hoy en día. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo nos vamos a defender de la falsa doctrina de los falsos maestros? Únicamente, hermanos, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Así que el tema principal de esta segunda carta es que los cristianos, por favor, vaya poniendo esto en su mente, los cristianos debemos crecer en el conocimiento de Cristo y también crecer en el conocimiento de su voluntad para poder servirle fielmente a Él y defendernos con éxito del error. Usted debe poner en sus notas, usted si le gusta apuntar, debe poner eso en su cuaderno. ¿Cuál es el tema principal de esta segunda carta? Necesitamos crecer en el conocimiento. Sin más demora, hermanos, después de esta breve introducción, vamos a los primeros 21 versículos, de la segunda carta de Pedro. Espero que el tiempo nos alcance, hermanos, para cubrir lo que tenemos planeado. Le seguimos proveyendo el bosquejo de la clase. Como usted puede ya ver, el tema ya lo hemos vuelto a poner. Debemos crecer en el conocimiento y la voluntad de Cristo para poder servirle fielmente al Señor y también defendernos con éxito del error de los falsos maestros. Aquí tenemos
todo el bosquejo que vamos a estudiar en esta noche. El punto principal que vamos a ver hoy es que los cristianos son instruidos en el proceso de crecer en el conocimiento. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 1 de Segunda de Pedro esta noche. Hay un proceso, mis amados hermanos, hay un proceso en el cual nosotros crecemos en el conocimiento. Es muy importante porque, figúrese usted, Pedro nos va a decir que necesitamos crecer en conocimiento. Y eso está bueno, que alguien nos diga, bueno, necesitamos crecer en conocimiento. Pero la primera pregunta que haríamos es, ¿cómo? ¿Cómo crecemos en conocimiento? ¿Es únicamente a través de leer la Escritura o hay algo más que nosotros necesitamos hacer? De eso nos va a hablar el primer capítulo, perdón. En el punto A, vamos a ver los primeros 4 versículos, se nos va a presentar el don de crecer en el conocimiento, porque crecer en conocimiento, amados hermanos, amigos, realmente es un don, es un regalo de Dios. Leamos estos primeros 4 versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjese cómo se identifica él. No se identifica como el Papa o la cabeza de la iglesia. Creo que si él lo hubiera sido, lo hubiera dicho. Sin embargo, se reconoce en 2 aspectos o 2 actitudes, cualidades importantes. En primer lugar, como siervo del Señor y como su apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, fíjese, por la justicia de nuestro Dios y también Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro escribe a estos y les dice, les escribo a todos los que por la justicia de Dios y también la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, que por esa justicia nosotros hemos alcanzado una fe preciosa, igualmente preciosa que la nuestra. Habla acerca de una fe, no hay varias fees o distintos tipos de fe, una sola fe. La fe que recibieron los apóstoles es la misma fe que recibieron todos los cristianos. Y esa fe se recibe únicamente por la justicia que Dios y su Hijo Jesucristo nos ofrecen. Verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, por favor, subraye en su Biblia, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando entonces acerca del conocimiento. Fíjese qué importante, en el versículo 2, Pedro nos dice que la gracia y la paz pueden ser multiplicadas en nuestra vida únicamente cuando tenemos acceso al conocimiento de Dios y de Jesucristo. Nadie puede tener gracia y nadie puede tener paz si no ha tenido un pleno conocimiento de la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjese este primer enunciado. Por favor, prestemos atención a este primer enunciado del versículo 3. Todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la justicia de Dios, dice, nos han sido dadas. Esta es una verdad, Pedro no lo niega. Todo nos ha sido dado por el divino poder de Dios. Es el poder de Dios que ha actuado en nuestras vidas. ¿Cómo? Fíjese, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo es posible que los seres humanos, nosotros mortales, hayamos sido participantes del divino poder de Dios? Únicamente, dice Pedro, a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó es Dios. Lo vimos en el capítulo 1 de su primera carta, que nos llamó mediante su evangelio y que nosotros obedecimos ese evangelio y vinimos a ser herederos de las promesas de Dios. Cuando Él nos llama a través de su evangelio, dice que hemos sido capaces de alcanzar ese conocimiento
de la persona de Dios, de la persona de su Hijo Jesucristo, y mediante ese conocimiento es que nosotros hemos venido a ser participantes de su divino poder. Dice verso 4, por medio de las cuales. ¿A qué se refiere? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales, ¿cuáles son? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son las cuales? Pues en el contexto inmediato se habla o se entiende que es a través de su gloria y de su excelencia. A través de su gloria, al final del versículo 3, a través de su gloria o por medio de su gloria y de su excelencia, es que Él mismo nos ha dado promesas, que son preciosas y grandísimas. Por favor, completemos el versículo 4. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Este es un excelente pensamiento. Ya hemos mencionado que es por medio del conocimiento que Dios nos ha hecho partícipes de su divino poder. Hemos podido sentir el poder de Dios en nuestras vidas, que nos ha rescatado de nuestros pecados, que nos ha salvado, que nos ha dado fieles promesas para que vivamos en ella. Pero ahora, al final del versículo 4, nos dice Pedro que a través de su gloria, a través de su excelencia, es que nosotros hemos podido recibir promesas que son preciosas, que son grandísimas. Sabemos que se refiere a esa salvación eterna, a esa morada, a esa capacidad que tendremos de morar con Dios en la eternidad. Claro está, pero dice para que por ellas, para que por medio de esas promesas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, de su naturaleza divina. ¿A qué se refiere eso? ¿Será que Pedro está diciendo que nosotros somos mini dioses o que vamos a llegar a ser mini dioses, que vamos a llegar a ser como Dios? ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? Dios es espíritu. En espíritu únicamente. ¿Será que podemos morar con Él en la eternidad? Mis amados hermanos, cuando finalmente se presente el día en que vayamos a la eternidad con Dios, no vamos a ir con este cuerpo, tenemos que ir en su misma naturaleza divina, en espíritu. Vea a lo que se refiere Pedro. Por la promesa que Dios nos ha dado, vamos a ser participantes de eso. Dios es santo, por ejemplo. La Biblia dice que todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo en obediencia y vivimos bajo los preceptos, bajo los mandamientos de Dios, estamos constantemente santificándonos. Así que, aunque el mundo piense lo contrario, la palabra de Dios dice que nosotros somos santos y que buscamos la santidad. Por esa santidad es que algún día seremos capaces de morar eternamente con Dios. Así que Pedro dice, por medio de estas promesas, es que algún día llegaremos o habemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Excelente, hermanos. Volviendo al bosquejo, para continuar, estamos hablando del proceso de crecer en el conocimiento. Ya hemos dicho que poder crecer en el conocimiento es un regalo que Dios nos ha dado. Pero el punto B, los cristianos, a nosotros se nos presenta el proceso de crecer en el conocimiento, como ya hace un momento lo dije. Está bien que nos digan que necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo alcanzamos ese conocimiento? ¿Cuál es el proceso? Versículos 5 al 11. Del versículo 5 al 11 vamos a ver esto y en primer lugar necesitamos, para poder alcanzar el conocimiento, necesitamos poner toda diligencia. Ve al versículo 5, por favor. Permítame adelantar la escritura para todos en esta noche. Verso 5. Dice así, vosotros también. Permítame, hermanos,
Creo que olvidé leer la última parte del versículo 4. Me disculpo con todos ustedes. Dice que fuimos participantes, me devuelvo un poquito hermanos, fuimos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo fuimos participantes de esa naturaleza divina? Dice Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese usted, hay una parte, de nuevo, hay una parte que el ser humano tuvo que hacer o que el cristiano tuvo que hacer, que el ser humano tiene que hacer para poder alcanzar esa naturaleza divina que Dios le ofrece. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Mi amado hermano y a todos los que me escuchan en esta noche, necesitamos huir. Dios ha prometido rescatarnos y envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que muriera por toda la humanidad. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la humanidad? Al final el versículo 4 es clave. Habiendo huido, necesitamos huir de la corrupción que hay en el mundo. Cuando usted se aparta de esa corrupción, a eso se le llama santificación. Santificarse cada día más, huir de esas contaminaciones del mundo, dice, a causa de la concupiscencia, a causa de esos malos deseos que todos tenemos en esta carne física, lo que este cuerpo, esta carne nos pide. Necesitamos apartarnos de eso para luego empezar este proceso del conocimiento de Dios. Ve al verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vamos a hablar acerca de esto porque es muy importante. Usted lo puede ver aquí en la presentación del bosquejo. Estamos hablando del versículo 5 y versículo 10. Pedro dice que debemos poner toda diligencia. Es decir, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios requiere esfuerzo. Por eso es que estamos estudiando en esta noche. Por eso es que nos reunimos cada miércoles en la congregación, cada viernes aquí con ustedes por este medio. Porque para poder crecer en conocimiento necesitamos ser diligentes, necesitamos esfuerzo, necesitamos, sacar el tiempo. Si yo quiero parecerme a Dios, necesito poner un esfuerzo. Esto no sucede mágicamente, ni sucede de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Algo que yo encuentro aquí es que si yo quiero crecer en el conocimiento de Dios, soy yo el que tiene que mostrar esa diligencia, esa prontitud. Este es un proceso que usted no lo puede hacer por mí. Esto es algo muy personal. Por eso Pedro les dice, de nuevo, también vosotros poniendo toda diligencia. Esto es personal. Si usted quiere crecer, usted tiene que hacer ese esfuerzo. Por eso usted está mirando este video esta noche. Por eso usted estudia en su casa. Por eso usted acude a la palabra de Dios, porque usted quiere crecer. Usted quiere alcanzar la gloria divina. Usted quiere estar con Dios algún día. Necesitamos crecer. Hay que poner todo nuestro esfuerzo, dar lo mejor de nosotros. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Ahora, vea el proceso. Si yo quiero aprender, dice Pedro, añada a la fe virtud. Fíjese qué importante. Pedro nos va a enseñar o nos va a mostrar 8 elementos, 8 ingredientes, 8 características importantísimas que el cristiano debe incluir en su vida diaria. Él parte de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque yo quiero que veamos en esta noche que esto es como si estuviéramos subiendo una escalera. Esto es un proceso progresivo y ese proceso empieza con la fe. Claro está, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Pedro, entendiendo esto, parte de la fe. Si yo quiero crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, necesito fe. Ahora que tengo fe, le voy a añadir virtud. Virtud es ese deseo que una persona tiene de hacer lo correcto. Pero fíjese, por favor, entendamos este contexto.
yo no puedo avanzar en este proceso si no tengo el ingrediente que le antecede, el ingrediente anterior. Dicho de otra forma, yo no puedo tener virtud si no tengo fe. Si usted me escucha en esta oportunidad, si usted no tiene fe, jamás podrá tener virtud. Es decir, usted no puede tener ese deseo de hacer lo correcto si no hay en usted una fe que le diga que tiene que hacer lo correcto. Por eso Pedro dice, a la fe añádale virtud. Muy bien, ahora que usted tiene fe y usted tiene virtud, podrá ser capaz de añadirle la tercera, que en este caso es el conocimiento. Ahí mismo en el versículo 5, a la virtud añádale conocimiento. Es decir, quiero hacer lo correcto, pero ¿qué es lo correcto? ¿A dónde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces usted va a acudir a la palabra de Dios. Versículo 6, al conocimiento añádale dominio propio. Cuando nosotros ya tenemos fe, tenemos virtud y hemos adquirido el conocimiento de la palabra de Dios, el siguiente paso es dominio propio, ese autocontrol, saber controlarse, saber controlar sus propios deseos, porque a usted el cuerpo le va a pedir que lo satisfaga. El cuerpo le va a decir que usted satisfaga sus deseos, que usted haga lo que a Dios no le gusta, pero usted ahora va a tener dominio propio y se va a retener de hacer lo malo. Por el contrario, va a hacer lo bueno. Fíjese, ahora que usted tiene dominio propio, entonces dice Pedro, añádale al dominio propio paciencia, que es esa cualidad de saber esperar, pero saber esperar con una buena actitud. Paciencia ante todas las circunstancias de la vida, paciencia con las personas que a usted lo rodean. Pero de nuevo, hermanos, si usted hoy está lidiando con la paciencia, si usted dice yo no soy una persona paciente o tengo problemas con la paciencia, tiene que devolverse porque algunos de los elementos anteriores a usted le hacen falta. Probablemente, si usted no tiene paciencia es porque no tiene dominio propio o porque le ha faltado virtud, le ha faltado conocimiento. Esto es un proceso escalonado, progresivo. Ahora que usted ha dominado y tiene por completo en su vida la paciencia, dice a la paciencia, agréguele o añádale piedad, que es esa justicia de Dios, de hacer cosas piadosas, justas. A la piedad añádale afecto natural o afecto fraternal, perdón, que es ese afecto entre hermanos, el amor entre cristianos. Si usted en su congregación ve que en sus hermanos en la fe hay problemas para amarse unos a otros, es porque algo en el proceso les hace falta. Finalmente, cuando usted ya tiene afecto fraternal, cuando usted ya es capaz de amar a sus hermanos tal y cuales son, usted puede ver al final que dice Pedro, al afecto fraternal añádale amor. Amor unos a otros, ese amor ágape, el amor de Dios, el amor que busca lo mejor de la persona a la que se ama, que es un amor desinteresado. Pero yo quiero que, de nuevo, para finalizar con este concepto, usted no puede tener amor ágape si realmente en su vida no está la fe. Fíjese qué importante. Iniciamos con la fe en este proceso y terminamos con el amor. Dos áreas importantísimas en la vida del cristiano. Entre ellas dos hay 6 cualidades más que necesitamos cumplir en nuestra vida. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, permítame regresarme un momentito porque ya vimos que necesitamos diligencia para crecer en el conocimiento, pero también necesitamos ciertos ingredientes para crecer en el conocimiento y ahora vamos a ver que crecer en este conocimiento produce o nos conduce a tener ciertas bendiciones. Versículo 8 al versículo 11. La primera que vemos en el versículo 8, por favor, preste atención a la palabra sí, porque sí, dice Pedro, si estas cosas están
en vosotros. Estas cosas se refiere a las 8 características que hemos visto hace un par de minutos atrás. Estas 8 características, si están en nosotros, el cristiano tiene que preocuparse que esas cosas estén en su vida, pero no solo que estén en su vida, bueno, y tenerlas por tenerlas, no. Dice Pedro, y abundan. Es decir, que esto tiene que ser un día a día. Estas 8 características deben estar ahí, pero estar constantemente creciendo. Y abundan en nosotros, fíjese, la bendición. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ociosos, la persona aquella que no hace nada, que no produce nada, solo está perezosa. Dios quiere que sus hijos trabajen, Dios quiere que su pueblo se ponga, como decimos popularmente, las pilas y nos pongamos en acción. El Señor quiere de nosotros frutos, quiere que generemos frutos dignos de arrepentimiento. Si estas 8 cosas están en nuestra vida y abundan, no vamos a estar ociosos y vamos a estar dando muchos frutos, dice Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, ve al versículo 9. Hace una aclaración. El que no tiene estas cosas, el que no tiene en su vida estas 8 características, tiene la vista muy corta. Esta expresión, la vista muy corta, en el griego es esta palabra que nosotros conocemos hoy en español como miopía. Por cierto, este servidor de ustedes es miope y nosotros los miopes se nos hace difícil ver de largo. Este servidor, hermanos, cuando tiene que leer una señal, un rótulo, algo que está muy lejos, yo lo miro borroso. Se me mueven las letras, lo miro borroso. A eso se refiere Pedro. El que no tiene estas cosas es un miope. Espiritualmente es un miope. Es decir, no puede ver las cosas que están largo, solo puede ver lo que está aquí de cerca. De hecho, a nosotros los miopes prácticamente es como si fuéramos ciegos al ver las cosas de largo. Se encuentra uno como pestañeando. A veces cuando uno ve esas letras que se le empiezan a mover y se ven borrosas, uno como que pestañea, hermanos, para tratar de aclarar la vista y agudizar de cierta forma para poder ver. Por eso es que Pedro dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, en realidad es ciego. ¿Por qué es ciego? Dice Pedro, porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! Esa persona que no se preocupa por crecer en el conocimiento del Señor y que no se preocupa por tener estas 8 características, en realidad es una persona que ha olvidado lo que Dios ha hecho por ella. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como si ya no le importara lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por él. Pero aquellos que son agradecidos con el Señor se preocupan constantemente por tener estos ingredientes en su vida, por crecer en el conocimiento de aquel que es su Salvador. Verso 10, por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, mis hermanos. Dice Pedro, si ustedes procuran con diligencia tener estas 8 características, no caerán jamás. Es decir, no erraremos al punto de cometer pecados voluntariamente. Si nosotros estamos preocupadísimos y enfocadísimos en tener estos 8 aspectos o cualidades en nuestra vida, no nos va a quedar tiempo para pensar en hacer lo malo, porque estamos tan enfocados y ocupados en hacer lo que a Dios le agrada, que no vamos a caer jamás. Versículo 11, última bendición, dice Pedro, aparte de esto, se les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir a morar con Dios algún día. Tengo la esperanza, la fe y la convicción de que el Señor me dará esa bendición. Pero vea la condición de nuevo. Esto es condicional. Este versículo bota al suelo, tira al suelo
Hermanos, la doctrina de salvo siempre salvo, la doctrina de salvo siempre salvo que dice, usted ya fue salvo cuando obedeció al Señor, lo recibió en su corazón, ahora no importa lo que usted haga, usted siempre va a ser salvo. Hermanos, eso tira, estos versículos tiran al suelo, tiran al basurero esa doctrina, porque Pedro nos está diciendo que haciendo estas cosas, ve al final del versículo 10, haciendo, entonces yo necesito hacer algo. No es que no puedo o no debo hacer nada, ya todo lo hizo el Señor. Pedro dice, haciendo estas cosas, y estas cosas se refiere a esa purificación que yo debo hacer constantemente en mi vida, a esa santificación, huir de los pecados, buscar estas 8 características, teniendo diligencia en mi vida diaria, haciendo estas cosas, no caeré jamás. Y haciendo estas cosas, me será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Todos queremos ir al cielo, pero no todos quieren esforzarse. Todos quieren ir al cielo, pero la gran mayoría quiere hacer y vivir la forma que quiere vivir en esta tierra. Perdóneme que le hable con tanta sinceridad, pero es la verdad. Hoy más que nunca, la gente no está preocupada por hacer lo que a Dios le agrada. La gente está viviendo en sus delitos, en sus pecados y erróneamente piensan que después de que mueren van a ir al cielo. Necesitamos hacer un esfuerzo en esta tierra para poder recibir la bendición del Señor en la eternidad. Haciendo estas cosas, déjeme enfatizarlo una vez más, haciendo esto es que nos será otorgada una entrada en el reino de los cielos, amplia y una generosa entrada en el reino de los cielos. Pedro sabía esto. Es más, por eso recalca, enfatiza la importancia de crecer en el conocimiento para poder alcanzar esta salvación eterna. Necesitamos hacerlo. De lo contrario, vea, versículos 12 al 21, vamos a finalizar el capítulo 21 de esta manera. A los cristianos se les va a presentar la fuente verdadera del conocimiento. ¿Cómo crecer en el conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo alcanzar ese conocimiento? Ya hemos visto parte, pero vea lo que Pedro dice. En primer lugar, la fuente del conocimiento para él o para los apóstoles se basó en la verdad de los testigos presenciales. Pero, perdón, hermanos, no solo en los testigos presenciales, sino en la revelación profética de la verdad. Vamos a terminar esta sección de esta forma. Vea el versículo 12, permítame de nuevo avanzar. Dice el verso 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro dice, el hecho o el punto de que Pedro use la palabra recordaros siempre. Yo no voy a dejar de recordarles esto. Esa palabra recordar implica que estos hermanos ya conocían lo que Pedro les había dicho. Hermanos, si yo le digo a usted, le quiero recordar esto, es porque usted ya lo sabe. Estas personas que recibieron esta carta ya tenían conocimiento de lo que Pedro les está diciendo, de este proceso, de estos 8 elementos, de este proceso de santificación. Ya ellos lo sabían, pero Pedro le dice, por esta razón, porque es muy grande lo que se puede perder, porque necesitamos recibir amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, por esta razón, yo no me voy a cansar ni voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, aunque ustedes ya estén confirmados en esta verdad, se las voy a recordar siempre. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Verso 13, porque tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro dice, mientras yo esté vivo, mientras esté en este cuerpo, tengo, por cierto, que es muy justo
es muy loable y es muy importante que yo les amoneste con estas palabras. Imagínese usted que su predicador todos los domingos esté predicando el mismo sermón, les esté hablando lo mismo de siempre. Que la próxima semana, el próximo viernes, cuando estudiemos de nuevo, yo venga y les enseñe o les hable de nuevo de estos versículos. Y la siguiente semana de los mismos versículos. Y usted me dirá a mí, pero ya hermano, ¿no tiene otro tema de qué hablar? No, no es eso. Es que es tan importante esto que yo no me voy a cansar de recordárselo siempre, porque es mucho lo que podemos perder. Estamos hablando de la salvación eterna. ¿Se imagina? Esto es lo que les está diciendo Pedro. Yo no me voy a cansar de decirle lo mismo, aunque ustedes lo sepan. Es muy justo para mí amonestarles con estas palabras. Verso 14, sabiendo, probablemente esta es la razón principal por la que Pedro se enfocaba en esta exhortación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Fíjese cómo en el versículo anterior dice, estoy en el cuerpo, es decir, estoy vivo, y por eso les exhorto, pero sé que en breve voy a abandonar el cuerpo, es decir, sé que en breve voy a morir. Pedro sabía que su muerte inminente estaba cerca y les dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Usted puede ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, en los últimos versículos, cómo Jesús le profetiza a Pedro la forma en la que iba a morir. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro. En ese contexto, ahí Jesús le profetiza a Pedro cómo va a morir. Y ahora Pedro lo menciona aquí. El Señor mismo me ha declarado que voy a morir. Verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo como predicador, y me imagino que todos los predicadores somos igual, siempre quisiéramos que nuestra hermandad, nuestros hermanos recuerden algo importante de cada sermón. Y si usted me pregunta a mí, si yo muriera, ¿qué quisiera que mis hermanos recuerden de mis predicaciones? Yo quisiera que ellos recuerden precisamente la importancia que es o lo importante que es estar en contacto con el Señor a través de su palabra. Vea lo que Pedro le dice en el versículo 15. Por tanto, como yo sé que voy a morir, con diligencia les hablo estas cosas, y no solo les hablo, porque les está escribiendo. En cierta forma, Pedro reconoce que nosotros somos oidores olvidadizos, que a nosotros a veces lo que nos dicen nos entra por un oído y nos sale por el otro, que fácilmente olvidamos lo que nos dicen, pero Pedro les está escribiendo. Imagínese usted qué importante. Estas palabras que Pedro escribió para ellos, para que ellos las recordaran siempre, nosotros también la tenemos escrita hoy aquí. Y Pedro les sigue hablando a tantas generaciones de cristianos hoy en día. Si a usted se le olvidan estas cosas, solo basta que vaya de nuevo a segunda de Pedro, capítulo 1, y las vuelva a leer, y las vuelva a leer, porque dice Pedro, quiero que en todo momento ustedes tengan memoria de estas cosas. Por eso se las doy en forma escrita, para que ustedes lo recuerden. Hermanos, qué importante. Vea la importancia que Pedro le da a su enseñanza. Es tan importante este proceso del conocimiento de nuestro Señor que hay que recordarlo siempre. Y ojalá usted tenga la oportunidad de leer este texto, pueda tener la oportunidad de volver a ver este video, de poder ver la presentación y de reconocer la importancia de este proceso. Volviendo a la clase, hermanos, estamos hablando acerca de la verdad de los testigos presenciales. Vea lo que Pedro va a decir, versículo 16 al versículo 18. Dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él,
recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro se refiere a esta ocasión en Mateo capítulo 17, donde el Señor Jesucristo se transfiguró delante de él, de Santiago y de Juan, que eran los únicos que estaban en ese monte. Se transfigura, aparecen delante de él Moisés y Elías. Pedro quiere hacer 3 enramadas, 3 altares para ellos, pero esta voz del cielo le da gloria a su Hijo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir en estas últimas palabras? Nosotros no les hemos dado testimonio de algo que alguien más nos contó, de algo que alguien más nos dijo. Les hemos dado testimonio, les hemos dado a conocer el poder de Dios porque nosotros mismos lo vimos. Nosotros fuimos los testigos oculares. Nosotros lo presenciamos. Y se los digo con toda propiedad, dice Pedro. Yo estuve ahí. Así que cuando yo les hablo acerca de la fuente del conocimiento, que la fuente del conocimiento es Jesucristo y su palabra, esa fuente se basa en el testimonio nuestro, que fuimos testigos presenciales de la gloria de Jesús. En esa misma ocasión, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No a Moisés, no a Elías. Oigan, obedezcan a Jesucristo, mi Hijo amado. Finalmente, vamos a ver también que la fuente del conocimiento, se basa en la revelación profética de la verdad. Vea versículos 19 al 21 para terminar este capítulo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo 19 hace referencia al Antiguo Testamento. Tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que se escribió desde Génesis hasta Malaquías, esa palabra profética, dice Pedro, es segura. Pero también nos dice Pedro que esta palabra profética, aunque es segura, también tendría una duración. Si usted ve la palabra hasta, ahí en el versículo 19 dice: a la cual ustedes deben estar atentos, porque esta palabra profética, este Antiguo Testamento, es una antorcha que les alumbra ahora que están en oscuridad. Pero vea que dice ¿hasta cuándo iban a necesitar ese Antiguo Testamento? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca, hasta que salga la luz, ahora que están en la oscuridad. El lucero de la mañana, esa referencia a nuestro Señor Jesucristo, que traería un nuevo pacto, que por cierto Colosenses 2:14 dice que cuando Cristo murió en la cruz, el Antiguo Testamento fue erradicado para dar bienvenida al Nuevo Testamento, a la nueva enseñanza de Jesús. Pero si no nos queda claro, vea lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que se escribió desde Génesis hasta Malaquías, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que lo que estos hombres y estos profetas escribieron en el Antiguo Testamento no fueron palabras humanas, no fue interpretación privada o interpretación personal de ellos. En lugar de una interpretación, lo que en realidad fue, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro termina su primer capítulo diciendo: estas son las dos fuentes del conocimiento, nuestra
nuestra verdad que vivimos presencialmente. Nosotros fuimos testigos presenciales del poder de Jesús, pero también las profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Todas ellas fueron ciertas, todas ellas las cumplió el Señor, todas ellas son seguras. ¿Por qué son seguras? Porque ninguna profecía fue de interpretación privada, ni fue por voluntad humana, sino que todos los santos hombres, todos los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento fueron inspirados y por esa inspiración escribieron lo que Dios exactamente quería que ellos escribieran. Y por eso hoy, la palabra que hoy tenemos, esta palabra de Dios, es infalible y es intérprete de sí misma. Podemos confiar en ella como la única herramienta, lo único que necesitamos para dirigirnos en esta vida. Hermanos, se nos acabó el tiempo, pero gracias a Dios que nos permitió terminar el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, donde hemos tenido este bosquejo. Se lo dejo de nuevo al final de la presentación. Usted puede acceder a él en cualquier momento para que haga sus repasos. Importante, los cristianos necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad, para dos cosas: poder serle fiel y para poder vencer con éxito el error de la falsa doctrina. La próxima semana, Dios mediante, hermanos, estudiamos el capítulo 2. Gracias por haberme acompañado. Les deseo muchas bendiciones y sigamos adelante en el proceso de crecer en este conocimiento del Señor. La paz de Cristo sea con todos. Hasta la próxima.